neurodivergencia apareció a finales de los años 90 a través de una socióloga autista diagnosticada con autismo llamada Judy Singer. Esta persona pues abrazaba su condición de autismo no como un diagnóstico patológico, sino como una forma de percibir distinta, diferente, pero igualmente válida, ¿no? Entonces, esta condición se abraza como parte de su ser y se define como neurodivergencia porque sin esa parte de tu ser no serías la misma persona. Entonces, al final lo que dice la neurodivergencia es que la diversidad de las características, de las formas de ser de las personas, surgen debido a variaciones que son normales, pero no patológicas, como se ha venido entendiendo hasta ahora, hasta hace pocas décadas, lo que son los diagnósticos, por ejemplo, de autismo o de TDAH u otros. ¿Solamente dentro de este término se engloba el autismo o el trastorno de espectro autista? No, dentro del término neurodivergente se engloban otra serie de condiciones o trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH o la dislexia o la dispraxia, por ejemplo. Pero sí es cierto que las personas en el espectro que pueden hablar con voz propia, sí es cierto que abrazan esta condición neurodivergente de una forma un poquito más fuerte, por así decirlo, que otra serie de condiciones o de trastornos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas en el espectro del autismo que tienen un diagnóstico combinado, que a la vez autistas pues, son trastorno por déficit de atención o tienen trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. Si bien es cierto que abrazan su condición de autista como una neurodivergencia y podríamos preguntar y prácticamente al 100% de las personas autistas que hablan con voz propia te lo dirían, que se consideran neurodivergentes y no como una condición patológica. En cambio, en el TDAH hay más diversidad de opiniones. Muchas personas en el espectro consideran que están contentas, conformes con su condición autista, aunque les suponga muchos retos en el mundo en el que vivimos, cuando no se adapta a estas personas. Pero en cambio, en el TDAH hay más fluctuación de opiniones en cuanto a considerarlo neurodivergencia. Pero como todo, aquí la última palabra la tiene la propia persona que tiene ese diagnóstico o tiene esa condición, ¿no? Es la que tiene que decidir y la que tiene que hacer ver a los demás cómo quieren referirse a ella, si como una persona diagnosticada con cierto trastorno o se considera neurodivergente y está dentro de una condición o de un espectro. ¿Cuáles son las características de las personas neurodivergentes o se dice más bien con pensamiento neurodivergente? ¿Cuál sería el término más exacto? Y sus características. Lo que estamos viendo es que, y por eso se habla de neurodivergencia, de que al final hay como un sistema operativo distinto. Hay un sistema nervioso, hay un cerebro que opera de una forma distinta. Esto no quiere decir, como te he dicho antes, que sea ni mejor ni peor, simplemente es una forma de percibir distinta. Para mí, por ejemplo, el autismo, que tienes un sistema perceptivo distinto, el que se capta la realidad de una forma que es distinta. Muchas veces es sumamente positivo en el mundo en el que vivimos tener ese estilo de pensamiento neurodivergente. En otras ocasiones pues tiene más dificultades porque es distinto y no es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, claro, ser neurodivergente es un reto, pero también proporciona muchísimas oportunidades. Y creo que además muchos de los avances que ha tenido la humanidad ha sido gracias a pensamientos neurodivergentes, ¿no? A salirse de la norma e ir más allá de lo convencional. Muchas personas neurodivergentes tienen ese proceso ya innato. Entonces, ¿esto es malo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nuestro mundo está muy construido hacia un estilo de procesamiento y de pensamiento, hacia la mayoría. Si conseguimos hacer adaptaciones para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y pueda expresarse y dar todo de sí mismo, sería maravilloso, pero eso pasa por cambiar la sociedad y no a las personas neurodivergentes, ¿no? Dar esas herramientas para que puedan florecer, por así decirlo, y que su estilo de pensamiento tenga una repercusión tanto para ellas mismas como para el resto de la sociedad. ¿Podemos hablar de neurodivergencias y que pudiese existir una relación con el tema de los derechos humanos? Al final, las formas de procesar, las formas de sentir, las formas de percibir la realidad, las formas de manejarnos en el mundo, tiene que ver con el valorar, el apreciar esa diversidad y en los momentos en los que esos estilos de procesamiento necesiten ciertas adaptaciones, pues hacerlo. A mí no me gusta a veces poner paralelismos, ¿no? Símiles con discapacidades a nivel físico, pero muchas veces es la única forma de entenderlo. Es decir,
Al final, si una persona va en silla de ruedas, instalamos una rampa. Si una persona va con una muleta, no le pedimos que suba corriendo por las escaleras, ¿no? Hacemos esas adaptaciones para que esa persona pues, pueda vivir de la mejor forma posible, igual que el resto de las personas. Eso creo que es humanidad, es derechos humanos y es el camino hacia el que nos dirigimos. Lo que pasa con las neurodivergencias, como pasa con las discapacidades a nivel mental, por así decirlo, a nivel cognitivo, es que no se ven, ¿no? Entonces, pasan muy desapercibidas. Y es una de las cosas por las que creo que el activismo que se hace hoy en día, sobre todo a través de redes sociales, por ejemplo, la comunidad autista, las personas con TDAH, es maravilloso porque están exponiendo a todo el mundo esa diversidad y esa necesidad de conocer más allá de lo que ven los ojos, ¿no? Porque muchas veces es esto, lo que no se ve no existe, pero claro que existe ahí. Dentro del pensamiento neurodivergente hay muchas personas que hoy en día que son conocidas, que son personajes públicos famosos, gente muy relevante. Lo que pasa es que sí es cierto que es peligroso hacer la atribución a pensamiento neurodivergente a esas figuras tan populares y tan excelentes, ¿no?, que han triunfado en sus campos, porque al final genera un sesgo de percepción en el que se percibe que si no eres como esa persona, no eres de esa categoría. En autismo pasa muchísimo, ¿no? Hay un pensamiento a nivel global de lo que es el autismo en cultura popular, generalmente producido por los medios de comunicación, las películas, las series, etcétera, y que no es real. Es decir, sí es cierto que hay muchas personas neurodivergentes, autistas, que tienen esas características que vemos en algunas películas, ¿no?, en algunas series famosas, conocidas hoy en día, pero son excepciones. Realmente las personas autistas están en el centro de esa campana de Gauss en la que no llaman tanto la atención. O sea, pueden pasar desapercibidos hasta cierto punto, pero claro, eso no es cinematográfico. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar ejemplos más reales de lo que es neurodivergencia, y creo que eso es importante encontrarlo. Lo encontramos en redes, encontramos a madres, encontramos a padres, encontramos a chicos, chicas, chiques que están ahí viviendo sus vidas con ciertas dificultades, casi todas, general, porque el contexto no se adapta a su neurodivergencia, ¿no?, lo que estábamos hablando antes, pero que no sobresalen de esa forma tan espectacular como vemos en las películas, ese síndrome de Saban, ¿no?, los genios, ¿no? Pues, y creo que es importante que los medios de comunicación empiecen a mostrar ejemplos más reales, ¿no? Que no estén en los extremos de la campana de Gauss, que sí es cierto que existen, que están ahí, pero que es un número mínimo de personas neurodivergentes. La mayoría están en el centro y están entre nosotros, están al lado nuestro y muchas veces no nos damos cuenta, ¿vale? Porque no lo vemos, ¿no? Porque lo que decimos, esa discapacidad a nivel cognitivo no se ve de primeras. Y luego cuando aparece, las ninguneamos, ¿no? Bueno, exagerado, no es para tanto, los ruidos no es para tanto, a mí también me molestan un poco, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que intentar poner ejemplos más reales, y es una de las labores que se está haciendo mucho a través de las comunidades neurodivergentes en redes sociales. Y creo que se debería extender a otros medios más populares, ¿no?, como por ejemplo televisión, radio, etc. Existen muchos planos desde el cual se puede analizar lo que es el TDAH, ¿no? Si lo analizamos desde una perspectiva más cognitiva, si bien es quizá un trastorno relativamente joven, no por haberse descubierto, sino porque hace muy poquito que sabemos lo que sucede en el TDAH, sería así como una falta de regulación en las capacidades cognitivas a nivel general, ¿no? Pero sobre todo centradas en la regulación más atencional, regulación de aprendizajes y regulación más de comportamiento. Eso sería un poco desde el punto de vista más técnico o más clínico, ¿no? Sin embargo, esto difiere mucho de lo que generalmente en el ámbito social o en el ámbito de la ciudadanía conocen como lo que es el TDAH. En este sentido, el TDAH más conocido, entre comillas, sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, que generalmente cursa con problemas a nivel más de comportamiento, ¿no? Si bien la mayoría de la gente, incluso muchos compañeros, obvian a menudo que hay determinados procesos cognitivos que se hayan alterados por debajo y que por tanto eso es lo que realmente causa ese comportamiento que es disfuncional o incluso esa falta de regulación. Bueno, al final aquí lo importante del TDAH siempre es la falta de regulación, no tanto el comportamiento en sí, porque hay personas que pueden tener un comportamiento disfuncional pero no suponer un déficit cognitivo básico nuclear de TDAH porque no hay una falta de regulación. En definitiva, el TDAH lo que es una incapacidad para regular determinados procesos cognitivos determinados. Yo siempre hablo de todos en general, porque al final todos se ven un poco afectados. Lenguaje, porque estas personas hablan muy rápido o incluso olvidan ideas, dependiendo un poco del subtipo que sean.
memoria de aprendizaje, que es obvio, ¿no? Que todo el mundo le viene a la cabeza porque les cuesta mucho, mucho aprender, pero a nivel visoperceptivo, por ejemplo, pues son personas que, si bien no tienen un déficit nuclear, sí que luego se puede observar, por ejemplo, ¿no? Pues cómo se tropiezan más veces o cómo parecen muy torpes porque se les caen las cosas o lanzan o se tiran cosas sin querer, ¿no? Por ejemplo, el vaso a la mesa. Entonces, al final tiene muchas perspectivas, no, muchos déficits diferentes a nivel cognitivo, pero al final lo que podríamos decirlo técnicamente es que engloba una falta de regulación a nivel cognitivo. Pero ya te digo, al final el problema también subyace en que en los últimos 15 años se han dado tantas hipótesis diferentes que yo creo que hemos confundido un poco a la ciudadanía y ellos con lo que se quedan es con el subtipo hiperactivo impulsivo o el combinado, que también tiene en sí mismo el hiperactivo impulsivo, por el cual estos niños siempre se comportan mal. Y cuando recibimos en consulta, dijéramos, perfiles un poco menos prevalentes, como puede ser una inatención, una presentación más inatenta, pues ellos mismos y sus familias y sus contextos se quejan de que pues, a menudo no se ven identificados con el TDAH. De hecho, cuando les dices TDAH te dicen, no, esto es imposible, pues si el niño no se mueve mucho, sin conocer que dentro hay un subtipo que tiene que ver con la falta de atención y luego también hay otros tipos o otros trastornos atencionales que son muy solapantes con el TDAH, como puede ser el tempo cognitivo lento, que a menudo no se sienten reconocidos en el TDAH, obviamente, porque hay algunas características que se la comparten, pero otras no, y al final pues se genera un poco estereotipos, ¿no? Y cuando preguntas siempre te dicen, bueno, el TDAH es aquel que no se comporta bien. Pues no necesariamente. Como anécdota, por ejemplo, ¿no? Irse a un parque y sentarse en un banco y escuchar, y veremos cómo, si hay niños pequeñitos, escucharemos la palabra hiperactividad o TDAH de una forma casi prostituida, ¿no? Muy quemada, muy usada, como forma de describir simplemente a un niño que se mueve más que el resto, pero no necesariamente de forma disfuncional, ¿no? Y en cuanto a otros estereotipos, pues eso, ¿no? Los típicos subtipos encajados dentro del género, ¿no? En el sentido de que el chico siempre tiene que ser el que se comporte mal, sin embargo, es muy poco habitual que la gente se dé cuenta de que un chico puede ser inatento, por ejemplo, o tener un procesamiento más lento, ¿no? Lo que podría suponer otro trastorno diferente al TDAH, como es el tempo cognitivo lento, pero con un fenotipo, con una presentación a nivel, dijéramos, del día a día, muy parecida a lo que puede ser un TDAH inatento, ¿no? O cómo esos perfiles de TDAH también se pueden volver un poco más complicados, entre comillas, porque tienen más déficits cognitivos asociados, como puede ser el caso de cuadros de déficit de atención, motricidad, percepción o el trastorno de aprendizaje no verbal, que ambos también tienen una base de falta de regulación, pero cuando miramos sus procesos cognitivos vemos que tienen una falta de regulación muy diferencial o nosotros le llamamos plus a una falta de atención, como es pues, en el caso de motricidad y percepción, pues puede ser un déficit de la motricidad y percepción, además del déficit de atención, o en el caso del trastorno de aprendizaje no verbal, un problema o unos déficits cognitivos que tienen más que ver con el hemisferio derecho, como es, pues, por ejemplo, ¿no? La falta de capacidad en el uso del lenguaje, en el uso correcto del lenguaje, o incluso la falta de capacidad de aprendizajes un poco más procedimentales, más de pasos, de instrucciones, de seriación, ¿no? Así que al final lo que se genera también en torno al TDAH es una especie de conglomerado de estereotipos porque técnicamente sí los conocemos, o la mayoría sí los conocemos, pero es verdad que cuando hablas con compañeros, por ejemplo, pues el TAM, el DAM, son trastornos que generalmente no se conocen. Y así que estos niños pues quedan a veces fuera del, es que no me encajan los síntomas y por tanto no es un TDAH, ¿no? Y entonces es como, o le llaman TDAH, pero sin embargo esto no es un TDAH porque no se interviene como un TDAH, ¿no? Y luego también tenemos estereotipos en cuanto a lo que los ingleses han venido a llamar ADHD-like, ¿no? TDAH-like. Condiciones normales en las cuales, condiciones normales me refiero a condiciones del día a día, en las cuales se generan sintomatología TDAH o condiciones o incluso trastornos, ¿no? Que se generan sintomatologías tipo TDAH, pero no es un TDAH. Por ejemplo, un trauma puede provocar una sintomatología muy tipo TDAH, pero en la clínica tenemos que saber muy bien cómo diferenciarlo, ¿no? O un niño que en un momento determinado te viene a consulta que ha dormido mal, también te puede generar una sintomatología de TDAH en un momento determinado, pero eso no es un TDAH, ¿no? O incluso al revés, un niño que en un momento determinado viene a consulta y le ves 10 minutos, pues si no somos conscientes de que la falta de regulación atencional tiene mucho que ver con la motivación, pues nos puede impresionar que no tiene TDAH y sin embargo, pues no será así, ¿no? Entonces aquí hay un conglomerado de cosas que yo creo que con el tiempo vamos a ir poco a poco puliendo porque estamos poco a poco identificando o rascando o quitando un poco
mochilas adheridas al concepto de TDAH que van a hacer que poco a poco tengamos diagnósticos mucho más pequeñitos, entre comillas, pero mucho más específicos y mucho más cerrados. Lo que a su vez nos dará una intervención mucho más específica, mucho más cerrada y mucho más eficaz. Vale. E Iván, en población adulta y TDAH. En el caso del TDAH adulto, pues tenemos la cierta particularidad de que lo conocemos, entre comillas, desde hace 15 años, ¿no? Hasta hace eso, más o menos 15-20 años, se entendía que el TDAH era un trastorno exclusivo de la infancia y adolescencia y que cuando estas personas pasaban la barrera de la adolescencia, esos síntomas o bien mutaban, es decir, se convertían en síntomas menos importantes o menos disfuncionales, o bien incluso podían convertirse de subtipo, de repente eran muy hiperactivos, impulsivos, pero pasaban a tener más inatención y por tanto, pues en cierta manera se veían que se habían recuperado, o algunos de ellos, aunque bien permanecían sus síntomas en la adultez, no eran tan importantes o ya no eran tan disfuncionales porque tenían trabajos, por ejemplo, ¿no? que eran mucho más acomodadores y por tanto no se notaban esos déficits. ¿Qué hemos visto? Que hay dos subgrupos, ¿no? Uno que sigue teniendo síntomas en la adultez, por tanto el TDAH no es un diagnóstico exclusivo, no es un trastorno exclusivo de la infancia y adolescencia, y estamos viendo también en estudios poco a poco cómo puede haber TDAHs que debuten en la adultez por múltiples fenómenos, bien porque pues en un momento determinado las exigencias cognitivas sean mucho mayores, entonces se pongan en evidencia cómo esos déficits impiden que esa persona sea funcional en su día a día, o bien incluso porque en un momento determinado haya un periodo de estrés o incluso algún evento externo, ¿no? Un golpe en la cabeza, algún tipo de trauma, algún tipo de que puedan hacer que esos síntomas afloren más o se vuelvan mucho más potentes, ¿no? Entonces, claro, hemos visto que esos subtipos diferentes de los que he hablado en el TDAH adulto, cada uno de ellos tiene su particularidad y tiene su pronóstico, tiene su forma de intervención, etc. Además de que en el TDAH adulto la comorbilidad es casi la norma más que la excepción, ¿no? En el sentido de que, bueno, en los niños podemos encontrarnos una comorbilidad del 35, 40, 50% y es muy específica generalmente con trastornos de aprendizaje y, sin embargo, en adultos nos encontramos con una comorbilidad que los estudios dicen que es en torno al 60-70%, pero luego en consulta vemos que realmente, pues eso, ¿no? Es un 90-95% y es raro encontrarnos a un adulto que bien no ha sido diagnosticado otro trastorno o que bien no ha tenido algún otro tipo de trastorno más prevalente, dijéramos, o incluso muchos de ellos que han llegado a la adultez o que llegan a consulta porque llevan arrastrando trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o trastornos de personalidad desde hace muchos años y lo que está en la base es un TDAH infanto-juvenil, ¿no? Entonces, bueno, ahí también nos encontramos muchos estereotipos, porque al final nos seguimos encontrando adultos que nos vienen y nos dicen, es que como yo soy adulto, me dicen que no puedo tener TDAH, ¿no? O hace poquito, es que como yo tengo mi trabajo y llevo 10 años en mi trabajo y soy funcional, pues hay determinado profesional, por no mencionar qué tipo de profesional, porque al final este error se puede cometer en todos, que me ha dicho que es imposible, que como tengo una vida de relativo éxito, es imposible que tenga TDAH. Yo creo que también hay que trabajar mucho, sobre todo porque los profesionales de adultos, psiquiatra, neurólogo, trabajadores sociales, pues desconocen mucho lo que es el TDAH y sobre todo lo que es el TDAH en un fenotipo adulto, que a menudo no es el típico que conocemos en la infancia y adolescencia. De acuerdo. El TDAH en relación con el tema de los derechos humanos, ¿podríamos encontrar algún tipo de similitud o algún tipo de puente? Bueno, aquí me parece importante hacer quizás una distinción con el autismo, quizá porque en el autismo existe una cierta militancia, entre comillas, también lo existe en el TDAH, pero sí que cuando hablamos de autismo entendemos el autismo como un rasgo de la personalidad, dijéramos, de la persona que lo tiene, ¿no? Y yo que lo tiene porque no, a mí tampoco me parece que sea porque lo padece, ¿no? En el sentido de que hay personas autistas, con rasgos autistas, que no tienen por qué ser disfuncionales. Y aquí ya se están generando otras nomenclaturas. Por eso diferenciamos autismo de lo que puede ser el trastorno de espectro autista, ¿no? Es decir, autismo como un rasgo más común y que incluso puede estar relativamente presente en muchas personas en la sociedad general, en comparación con un TEA, en el cual es un cajón más restringido, un foco más restringido, por el cual esos rasgos generan algún tipo de disfunción. Cuando esto lo llevamos al TDAH, realmente esa comparativa es un poco rara, porque al final el TDAH no tiene ninguna nomenclatura, dijéramos, de identificación. La gente no se define hiperactiva y tampoco, quizá por el estigma que supone la palabra hiperactividad, tampoco hay gente que quiera identificarse como hiperactiva como su forma de ser,
sino que realmente el TDAH es un término que ya automáticamente te induce a una visión capacitista, ¿no? de la sociedad. Es decir, el TDAH ya supone una falta de regulación. Y por tanto, en tanto en cuanto supone una falta de regulación, no tenemos otra nomenclatura, no sé, ¿no? Que pudiera ser cualquiera, ¿no? En el cual haya un elemento identificatorio que pueda ser neutral, dijéramos. Así como el autismo, pues tiene unas características específicas, pero no son necesariamente positivas o negativas, o no son necesariamente de falta de capacidad o de capacidad, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que hablamos mucho de la configuración social de hoy en día y cómo eso a menudo perjudica a las personas con TDAH, pero es verdad, no es menos cierto que en cierta manera es la sociedad que hay y por tanto, pues al final es una falta de capacidad de adaptarse, ¿no? Y aquí también cuando traemos, por ejemplo, el masking, ¿no? Que muchas veces hablamos, ¿el masking es exclusivo del autismo? Pues no lo es. Al final los TDAH muchas veces también hacen un masking, pero no es un masking no tan funcional, tampoco es la palabra funcional, sino es un masking menos dirigido a actos sociales y más dirigido a actos productivos, ¿no? En el sentido de estas personas generalmente se comportan de manera más o menos adecuada a nivel social o aprenden a comportarse de manera más o menos adecuada a nivel social, pero no lo hacen haciendo masking, sino a base de adaptaciones a nivel de regulación. Y en el trabajo, pues bueno, ahí tienen muchas veces problemas porque si han elegido trabajos que tienen que ver con su falta de capacidad de regulación, que a menudo no lo hacen, en el sentido de que ellos mismos se limitan a qué trabajos pueden acceder, pues normalmente generan adaptaciones ellos mismos o incluso piden adaptaciones en el trabajo, a menudo desde la discapacidad, ¿no? A menudo desde la minusvalía, no desde la discapacidad, desde la minusvalía, ¿no? Entonces aquí los derechos humanos, así como en el autismo, a mí me parece muy apropiado, de esta manera, hablar de derechos humanos en el sentido de que no puedes quitarle a un autista su sentido de pertenencia a ese rasgo. En este caso, el TDAH, si no inventamos una nomenclatura que pegue un salto un poco entre TDAH como discapacidad, entre comillas, ¿no? Y otra nomenclatura que diga, mira, yo tengo derecho a ser movido, es difícil, por lo menos a día de hoy, en adultos. También puede ser porque tengamos un estigma en ese sentido, ¿no? Los niños tienen derecho a moverse, pero los adultos no tienen derecho a moverse, ¿no? Pero es verdad que también el fenotipo es tan diverso y el autismo es menos diverso, entre comillas. No quiere decir que no sea diverso el autismo, sino que en el TDAH está como más cerrado qué tipo de desregulación puede ser el TDAH, pero en el autismo es mucho más abierto y por tanto es más una forma de ser, que creo que en este caso, por hablar de derechos humanos, es un poco raro, un poco forzado. Quizás dentro de 20 años ese paradigma o esa perspectiva cambie, en el sentido de que igual sí que tiene más sentido hablar. Pero a día de hoy, al no ser un factor transdiagnóstico, como sí lo puede ser, por ejemplo, el tempo cognitivo lento, en el cual ya se ha visto que estas personas tienen un ritmo más bajito y, por tanto, pues aquí es respetar un poco sus ritmos y su forma de percibir las cosas, pero ya es como que es más introyectado, ¿no? Más hacia adentro. En el TDAH, pues bueno, ese camino todavía está un poco por hacer. Yo siempre intento decir que no es un sobrediagnóstico en sí, sino es un mal diagnóstico. Al final, el TDAH es un diagnóstico relativamente fácil, en el sentido de que la intervención que se hace en el 90% de los casos, según los estudios, es monoterapéutica y a base de fármacos. Es decir, solo se tiene una intervención, un tipo de intervención, y la gente opta por los fármacos. Entonces, claro, al ser una solución relativamente fácil, porque los fármacos es verdad que funcionan relativamente bien, por lo menos a corto y medio plazo, a largo plazo no lo sabemos porque no hay estudios suficientemente longitudinales, siempre hablamos de un sobrediagnóstico cuando realmente no lo es un mal diagnóstico en el sentido de que en esa caja encontramos muchos posibles trastornos que están confundidos, ¿no? Pero que en verdad generan síntomas de TDAH, como pueden ser un 16% de la población TDAH tiene algún tipo de componente epiléptico y les funcionan los antiepilépticos más que los psicoestimulantes, que son las típicas intervenciones en TDAH, ¿no? Otro 30% tiene algún tipo de trauma que llamamos trauma conjuntivo, es decir, un trauma que no tiene por qué generar sintomatología postraumática, pero que sabemos que eso modifica mucho el perfil cognitivo o que puede modificar incluso las dificultades que pueden tener, ¿no? Entonces, si hablamos de cada uno de los trastornos que existen no en el SM, sino en la vida diaria, a menudo pues nos encontramos con que si no hacemos bien los procedimientos diagnósticos, pues nos encontramos con que el diagnóstico que hacemos está mal. No hay un diagnóstico y lo sobrediagnosticamos, no, en verdad es un mal diagnóstico, porque hemos visto a un niño en 10 minutos y en esos 10 minutos, por las circunstancias que tenía justo en ese momento, que no podemos además muchas veces cribar en entrevista, porque no se puede cribar absolutamente todo, lo hemos filiado como TDAH, pero sin embargo era otra cosa, ¿no? Y luego sucede también, con este mal diagnóstico, sucede que muchas veces es más benigno dar a una persona un diagnóstico de TDAH
que lo puede ser, por ejemplo, diagnosticar a una persona de discapacidad intelectual o de autismo, sabiendo que eso tiene otro tipo de connotaciones, otro tipo de circunstancias que puede hacer que en ese momento pues, la familia desborde o la familia no esté preparada para eso. Entonces yo invito a los compañeros, sobre todo profesionales clínicos, a que hagan un uso racional de los diagnósticos en el sentido de que muchos diagnósticos tienen que ser dejados en cuarentena durante un tiempo para ver un poco la progresión o ver analizar un poco el movimiento que está pasando o con más factores que está pasando. Entonces, si no preguntamos al contexto y si no nos dejamos el tiempo, pues la probabilidad de un mal diagnóstico en TDAH es muy alta.